Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Álvaro Panta y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAM. Em, Antes de empezar con esta conferencia, permítame realizar una breve una breve presentación sobre nuestro instituto. A ver, un ratito, voy a presentar. Listo. Somos FreeSAM, en el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAM. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas. Contamos con más de 50 asesorías financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y adicional a esto, más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Contamos, por ejemplo, con el servicio de consultoría empresarial, en el cual brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Algunas de las temáticas de estas consultorías empresariales son en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Contamos también con lo que son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas. Estas capacitaciones tienen por temática el agua y saneamiento, gestión pública y APPs, salud médica, telecomunicaciones, entre otros. Contamos también con nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y LinkedIn, por lo que les animamos a que nos puedan seguir en estas de acá. Y por si acaso, también tenemos nuestra tienda virtual, en la cual van a poder ver con más detalle nuestros diplomas y cursos que se les está brindando. Somos FreeSAM. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Perfecto. Desde FreeSAM nos complace en presentar la conferencia Monitoreo de los mercados eléctricos en nuevos escenarios de flexibilidad. Está a cargo del docente Roberto Carlos Tamayo Pereira. Él es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector energético. Él es exdirector general de electricidad del MINEM, exdirector del CARELEC. Ha ocupado puestos de liderazgo en el COES y en el OSINERMIN. Recuerden de que pueden realizar todas sus consultas en el chat y al final de la conferencia se les estará respondiendo a cada una de estas. Muy bien, habiendo dicho esto, le doy pase al profesor Roberto. ¿Profesor Roberto se encuentra ahí? Buenas noches. Muy buenas noches, profesor Muchas Roberto. gracias, Álvaro, Adelante. por la introducción. Gracias. Bueno, es un placer nuevamente estar, digamos, en una charla para, digamos, dejo la invitación y espero que esta charla dirigida básicamente a un segmento especializado de lo que comprende, digamos, lo que es un contexto de mercado y, digamos, el otro concepto, también contexto de flexibilidad, sea de su agrado. Voy a poner la presentación, que creo que ya se ve. Y creo que estamos en el tiempo. Y como mencionó Álvaro, al final de la charla podemos intercambiar ideas y resolver algunas otras consultas. Como ustedes verán, ¿no? Miren,
el título es sugerente a empezar a hablar, y durante toda la charla vamos a hablar de dos conceptos clave, o de dos, digamos, palabras clave, como se dice en los textos, ¿no? O en los papers. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del mercado, ¿no? ¿Qué es el mercado y cómo vamos a monitorear? El otro aspecto es el vinculado al tema de la flexibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, ese soy yo. Y entonces yo, pero antes, y ahora vamos a ser un poco disruptivos también. Vamos a tratar de empezar por el final. ¿Y por qué digo por el final? Porque vamos a repasar unos breves párrafos de la autoría de Noah Harari. Es un autor que, digamos, tiene en su haber algunos libros que son bastante visionarios y, digamos, todo visionario conoce mucho de herramientas prospectivas, ¿no? Y a ello apuntamos, porque, digamos, en un mundo que está cambiando, obviamente no solamente cambian las necesidades, sino también cambian las herramientas, cambian incluso los instrumentos que, digamos, facilitan las transacciones en un mercado, que no solamente son técnicos, sino también son, pueden ser comerciales, ¿no? Pueden ser, digamos, de alguna manera logísticos, y etcétera, etcétera. Pueden ser también tecnológicos, ¿no? Entonces, de todo va a haber en la presentación. Pero vamos a repasar, miren lo que dice Harari, ¿no? En el capítulo 19 de su libro. El cambio es la única constante en los aspectos de educación. Dice, la humanidad se enfrenta a revoluciones sin precedentes. Todos nuestros relatos antiguos se desmoronan. Y hasta el momento no ha surgido ningún relato nuevo para sustituirlo. Ni la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ni ello. Este libro fue escrito en el año 2018, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿cómo prepararnos y preparar a nuestros hijos para un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales? Un recién nacido ahora, o sea, en el año 2018, él dice, pues no tendría va a tener sus 30 y tantos años en el 2050. Si todo va bien, ese bebé todavía estará vivo hacia el 2100 e incluso podrá ser un ciudadano económicamente activo en el siglo XXII. ¿Qué hemos de enseñarle a ese niño o a esa niña que le ayude a sobrevivir y a prosperar en el mundo del 2050? Yo, para nuestra realidad de Perú, ese 2050 lo traduciría tal vez en 2030, ¿no? Porque va a ser es bien difícil saber qué va a pasar de aquí al 2023. Y entonces imagínense, pues, ¿no? Prepararnos para ver qué va a pasar en el 2030. Bueno, acá la sugerencia es, digamos, y a prosperar en el mundo de 2050 o del siglo XXII para conseguir qué tipo de habilidades necesitará para conseguir trabajo, comprender lo que ocurre a su alrededor y orientarse en el laberinto de la vida. Y último párrafo. Por desgracia, puesto que nadie sabe cómo será el mundo en el 2050, por no mencionar el 2100, no tenemos respuesta a estas preguntas. Desde luego, dice, los humanos nunca pudieron predecir el futuro con exactitud, ¿no? Eso también téngalo como parte del colofón. Por eso es que decía, vamos a empezar por el final, ¿ok? Pero hoy es más fácil, más difícil de lo que ha sido jamás, es decir, esas predicciones. Porque una vez que la tecnología nos permita modificar cuerpos, cerebros y mentes, ¿no? Ya no podremos estar seguros de nada, ni siquiera de aquello que parecía fijo y eterno. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una circunstancia acá un poco especial, como para referirnos, pues, en el futuro ya, ¿no? A los mercados, en este caso del mercado eléctrico, y de una variable que es muy importante para que prospere este tema de una diversificación tecnológica y ello que significa la flexibilidad. En esta segunda lámina he querido mostrar digamos, muchos conceptos, ¿no? Y cada cual los podemos explayar, y ojo, o sea, esto lo tratamos de explayar algunas de ellas en las clases que se imparten en estos módulos de especialización. Pero resulta que acá lo que les quiero mencionar es que cada una de estas definiciones, ¿no? Que se convierten finalmente tal vez en, digamos, variables que pueden coadyuvar a mejorar la flexibilidad del sistema, o también, ¿no? Pueden convertirse en barreras o digamos, generar una especie de inflexibilidad porque algunos parámetros pueden ser muy rígidos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial. Ya nos vamos dando una idea de que
o muchas variables, o todas, están, digamos, de alguna manera en ese mar, digamos, que pueden, digamos, ponerse a punto para poder colaborar con la flexibilidad o no también, ¿no? En algunos casos, su contribución será mayor, será muy importante, y en otros casos su contribución a lo mejor hasta incluso será negativa, ¿no? Pero yo creo que en estos tiempos de refundación de todo, ¿no? Debería darse uno el espacio, bueno, en la academia se puede dar ese espacio, pero en lo que toma decisiones, o en la regulación, en la parte normativa, debería entrar con más agilidad, de alguna forma, la reformulación o, digamos, aterrizar mejor las posibilidades de que alguna de estas variables pueda contribuir con el concepto muy importante que es la flexibilidad en estos, para nuestro futuro, ¿no es cierto? Para nuestro futuro mercado eléctrico. Ahora, así como estas, digamos, ahí contando las unas 30 definiciones, pueden trasladarse pues todas las definiciones del glosario que están en el COE, como para poder, digamos, darnos un desafío mayor, ¿no? Y como le vuelvo a repetir en conclusión, cada una de ellas puede contribuir con la flexibilidad o no. Y al final, ya en el mundo, en el tema técnico, digamos, lo que interesa, ¿no? Es, digamos, de alguna manera, salvaguardar un balance, carga-generación, un balance, llamémoslo demanda también oferta, esto considerando tiempos muy pequeños, muy cortos, ¿no? O tiempos también muy largos, o sea, aplicado de este concepto a periodos muy transitorios, o digamos, de mayor tiempo de resolución también. Porque en todo momento, para un sistema eléctrico, ¿no? Y para el mercado también, per se, ¿no? Lo que se requiere es dotarle de estabilidad, de seguridad, al margen de la confiabilidad, porque la confiabilidad finalmente es una probabilidad de ocurrencia de falla, nada más. Lo principal es tener un sistema seguro, un sistema estable. Y por eso, digamos, obviamente para los aspectos de alcanzar mayores flexibilidad, una mayor flexibilidad en el sistema desde el punto de vista técnico, bueno, se recurre, ya se sabe también, a la dotación o a la creación de mercados de servicios complementarios, ¿no? Y digamos, el que abarca muchos servicios que algunos de ellos los vamos a mencionar muy rápidamente, ¿no? O sea, la idea es tener un brochazo de los conceptos de estas dos palabras claves que hemos mencionado al inicio, mercado y flexibilidad. Y para lograr ello, miren, y las últimas noticias, una tendencia en el mundo ya, porque digamos, a mayor, digamos, cantidad de tecnologías no convencionales, llamémoslas RERs, ¿no? Estas eólicas y solares, aunque digamos pueden haber otras tecnologías más, que introducen variables que tienen alta variabilidad, ¿no? Y esta alta variabilidad nos genera mucha incertidumbre. ¿Cómo controlar esa incertidumbre? ¿O cómo mitigarla? ¿O cómo tenerla? O cómo, digamos, lograr las herramientas o los mecanismos para tener una cierta estabilidad, para garantizar estabilidad. Va a ser generalmente recurrir a los grandes embalses, ¿no? A la madre de los sistemas de almacenamiento. Podemos hablar toda una clase, seguramente se va a hablar mucho de esto en los cursos de los módulos, ¿no? De los sistemas de almacenamiento. Pero yo entonces vuelvo también a empezar por el final, en la conclusión. La madre de todos los sistemas de almacenamiento son los grandes embalses. Ahora, esos grandes embalses pueden ser el resultado de un afianzamiento, básicamente, pero también puede ser, digamos, el resultado de la instalación de una central reversible, una central hidroeléctrica reversible, que en algún momento funciona como turbina y en algún momento funciona como un hidrobombeo, ¿no es cierto? Como una bomba que va a, digamos, a elevar una cierta cota, una determinada cantidad de recursos. Ello está, digamos, de alguna manera sugiriendo, esto está sugiriendo que es un poco el futuro de los grandes almacenamientos, ¿no? Y hace poco ha habido en China, han construido la más grande central reversible de esta hidrobombeo. ¿Y para qué? O sea, fue construida para, ¿saben para qué?
para los Juegos de Invierno que se celebraron en China hace poco, ¿no? Tratando de demostrar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aprovecho la oportunidad, porque se tratan de mercados y también, como verán, no todo es técnico, sino que también a veces influye un poco la imagen, ¿no? Tratando de demostrar que, por ejemplo, esos Juegos de Invierno, ¿no? Llegaban a ser suministrados o tener, digamos, la connotación de ser unos juegos con cero neutralidad, ¿no? O sea, con una huella de carbono bien bajita. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando en Chile inauguran esta planta de geotermia, ¿no es cierto? Que, digamos, los precios de la geotermia no resisten a los mercados que tenemos, es decir, no pueden ser competitivos al inicio, ¿no? Pero entonces hay alguien que lo hace, no necesariamente para redituar en el corto plazo. A lo mejor la elabora para efectos de generar una imagen y esa imagen es el mejor marketing para otros emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos un poco más entendiendo, o bueno, cada vez voy a mencionar que hay que, digamos, tratar de centrar la definición de flexibilidad a un montón de mecanismos que nos permitan introducir nuevas tecnologías o, digamos, mayor penetración de estas nuevas tecnologías en los sistemas, pero siempre manteniendo los aspectos de estabilidad. Es decir, no hay que ser tan reactivos y decir, vamos a hablar de las inflexibilidades. Claro, sí lo podemos hacer, ¿no? Al inicio yo estaba pensando, ¿y cómo empiezo la disertación de ahora? Tal vez hablando de que la flexibilidad no necesariamente es lo antagónico de la inflexibilidad, ¿no? Sino que tiene otra connotación, ¿no? La connotación de lograr, digamos, tratar de introducir los mayores recursos energéticos a partir de muchas tecnologías, situación, digamos, que va más allá de un parámetro técnico que restringe, que, digamos, se convierte en un parámetro, digamos, con bastante, valga la redundancia, restricciones para un sistema eléctrico, un sector eléctrico. Y en el mundo, bueno, la tecnología, pues ya cada semana hay una nueva noticia, ¿no? Porque hay que también centrarnos en tres variables o conceptos importantes, ¿no? La eficiencia, el concepto, digamos, en esta trilogía, digamos, de mayor connotación. Los precios, bueno, que por algunos pueden ser volátiles, producto de alguna situación coyuntural, ¿no? Y, digamos, la disponibilidad del recurso, que sí es, digamos, una variable muy estratégica, ¿no? Porque uno tiene que valorar, digamos, y hacer prospectivas de que para que ese recurso esté presente durante la vida útil de los proyectos, ¿no? Uno no va a pensar que uno va a construir, por ejemplo, un gran embalse en un lugar donde tal vez en los siguientes 15 años ya, por ejemplo, el recurso hídrico disminuya, ¿no? A veces hay estudios que presentan al Perú como un país muy vulnerable, ¿no? Frente al cambio climático. Entonces hay que tener bastante, o pensar dos veces, o digamos tener dos, tres opiniones para, digamos, concretar una idea de, digamos, de algún financiamiento, etc. Y entonces, como la tecnología avanza bastante, ¿no? Las baterías sí van a significar, digamos, un servicio, una oferta digamos, de energía en el futuro bajo un montón de modalidades que incluso ahora desconocemos, ¿no? Pero por otro lado, eso es el aspecto técnico, pero también el aspecto comercial impacta, ¿no? Y digamos, a veces las reglas regulatorias también juegan un rol importante, ¿no? Y es que, por ejemplo, en este caso como que el de Francia, ¿no? Cada país puede tener su propia regulación y tener sus propias reglas, por ejemplo, con relación a los precios topes de los costos marginales, ¿no? Y en Francia habían alcanzado, por ejemplo, hace una semana atrás, creo que en un momento, en una foto del día, más de $2.000 el megavatio hora. Y ese $2.000, $2.200 del megavatio hora, significó digamos, una cifra superior a un 60% que ellos tienen como tope, ¿no? Entonces, cada vez que se supere ese 60% como precio, la norma de ellos les dice, tú vas a incrementar $1.000 más por un tema de seguridad al precio tope. Entonces, proyectan,
¿no es cierto? Un precio, por ejemplo, hasta de $4.000 el megavatio hora. Cuestiones que pueden estar poniendo en tela de juicio también esta teoría marginalista, ¿no? Y acuérdense de que uno de los padres de la teoría marginalista, este matemático Boutiux, ¿no? Es francés, pues, ¿no? Y entonces Europa, pues, un poco es la cuna de la teoría. Y bueno, hasta dónde se soporta esa teoría de acuerdo a las circunstancias de estos tiempos, es un debate mayor. Pero todas esas cosas pueden estar poniéndose en tela de juicio en estos momentos. Entonces, una vez que ya hemos alcanzado un poco la idea de a qué apunta esta charla, es decir, un poco de refrescar algunos conceptos, pero también un poco interiorizar muchos aspectos de futuro, ¿no? O que pueden ser en estos momentos importantes, pero que van a impactar en el futuro. Nosotros como país, digamos, somos un país pequeñito energéticamente hablando, ¿no? En el total de energía y no solamente electricidad, nosotros representamos el 0.2% de la energía del mundo, ¿no? Entonces, y esto es el sector eléctrico, ¿no? Solamente, entonces son más pequeñitos todavía. Y entonces tenemos una matriz todavía diversificada, tenemos mucha hidraulicidad, eso es importante, ¿no? Porque, digamos, genera, nos da una idea de que pueden haber una volatilidad o estacionalidad, por ejemplo, en diversos aspectos. Estacionalidad para precios, estacionalidad para, digamos, mitigar los riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, o para tener, por ejemplo, también políticas comerciales propias de los agentes que están participando en el mercado. Y entonces, cuando comience digamos, a haber mayor penetración de energías renovables, pues vamos a ver, digamos, que a lo mejor algunas políticas comerciales van a cambiar, o podrían, de alguna forma, ser remozadas, es decir, replantear algunas estrategias, ¿no? Pero, digamos, acá, además de ello, aprovechando el gráfico, podemos ver que cada vez, digamos, nuestra matriz va a estar, digamos, es bastante limpia, nuestra matriz eléctrica, porque hay otro concepto que va a calar mucho en estos tiempos, ¿no? De tendencias, y es el tema de tener una cero neutralidad o alcanzar una cero neutralidad en algún momento, en algún periodo, ya sea llegar al 2050 como máximo, ¿no? Como se ven los objetivos estos de la COP. Y entonces, bueno, nuestra matriz es bastante limpia, ¿no? Pero como les mencionaba, tenemos la necesidad de seguir observando el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo porque muchos estudios mencionan que nuestro país es un país vulnerable. Nuestras más grandes ciudades se encuentran en la zona occidental, ¿ya? Eso vale la pena siempre volverlo a repetir, ¿no? Y es que la tendencia también en estos tiempos a electrificar las ciudades, a hacerlas, digamos, más inteligentes, más demandantes de energía, hacen que, digamos, las oportunidades también se encuentren para todo tipo de actividad en las grandes ciudades. Entonces, las grandes ciudades van a crecer, ¿no? Y entonces hay estudios que también dicen que, por ejemplo, o relacionan, por ejemplo, algunos países o correlacionan algunos países con su ciudad. Por ejemplo, a Perú le han registrado, digamos, valoran 2 ciudades importantes. Yo entiendo que deben ser Lima y Arequipa. Pero, por ejemplo, hay países como, por ejemplo, Colombia, que la relacionan a Colombia con 4, a Argentina con 6, a Brasil con, creo que una más. Y entonces ahí es donde tenemos que, digamos, de alguna manera sopesar, ¿no? Bueno, la planificación es importante, pero no quiero hablar de esos temas. Solamente mencionar que a la par de cómo vamos, digamos, visionando nuestra matriz eléctrica, porque se va a necesitar mayor cantidad de electricidad, ¿no? A través de diversos medios, ¿no? Es importante también saber dónde se va a generar esos polos, digamos, de desarrollo de grandes ciudades, ¿no? Pero a nivel macro, ¿no? Nuestro sistema interconectado, digamos, es a esta altura bastante robusto también. ¿Y eso qué significa?
Eso significa que a través de esto de acá tiene una historia desde el año 2000, ¿no? Porque el año 2000 empezamos como que con un solo sistema a nivel nacional. En ese momento se interconectaron los sistemas centro-norte con el sistema sur. Entonces, a partir de allí ha habido una evolución importante en el kilometraje de redes, en, digamos, haber logrado que nuestro sistema interconectado tenga una mayor capacidad de cortocircuito, que es una variable eléctrica, que permite un poco medir la robustez del sistema, es decir, está preparado para soportar digamos, una falla importante, ¿no? Y entonces, como decíamos al inicio, el concepto fundamental, ¿no es cierto?, de la flexibilidad, tiene que servir también, pues, a estabilizar el sistema frente también a algunas fallas que se puedan presentar. Entonces, en ese aspecto se ha avanzado muy bien, ¿no? A tal punto que hay algunos estudios del COE que refieren que el sistema podría, ¿no?, soportar una adecuada o pertinente, importante, digamos, oferta de energía no convencional, esta que es intermitente, ¿no? Pero una cosa es pues, hablar en estos momentos y otra cosa es tal vez proyectarnos al 2040, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en el 2040 es necesario, pues, obviamente, ya alcanzar, digamos, no solamente la robustez, una robustez o una mayor robustez, o mantener la robustez del sistema, sino que también tenemos que alcanzar o el objetivo de que el sistema sea flexible, ¿no? Entonces, y vamos a ver de qué trata más adelante un poquito la flexibilidad. Y entonces, pero eso es a nivel del sector eléctrico, ¿no? Pero el sector eléctrico también va a estar impactado por un concepto que ahora se le llama el de los recursos energéticos distribuidos. En muchos países, por ejemplo, se aprovecha hasta el máximo los últimos residuos energéticos que puede producir algún proceso. El ejemplo más clásico para todo ello es la cogeneración, ¿no? Entonces, la cogeneración, digamos, es un proceso en el cual recupera el calor de esos gases que pueden estar todavía calientes y eso se transforma pues en energía y esa energía, bueno, convierte al agua en vapor, ¿no? Para conocimiento de ustedes, ¿no? Y tal vez un tip, el vapor nos va a acompañar por siempre, ¿no? Porque es un fluido muy versátil para muchos procesos industriales. Entonces, el concepto de recursos energéticos distribuidos significa que vamos a aprovechar cualquier tipo de insumo, ¿no?, para convertirlo en energía, ¿no? Desde gases calientes hasta, por ejemplo, lodos que puedan guardar algún recurso energético todavía ahí y bajo algún proceso pueda obtenerse no necesariamente electricidad, sino, por ejemplo, un requerimiento de calor, ¿no? Porque hay mercados para el calor. Nuestro país no tiene los fríos que tienen los países septentrionales, ¿no?, los países del hemisferio norte, porque si no tendríamos un mercado más dinámico o más necesidades de calor, y con eso se podrían activar mercados, o serían más dinámicos los mercados en busca de BTUs, ¿no?, de calorías por ahí, para requerimientos de calor, pero bueno, esa es otra situación, pero a eso se avanza, ¿no es cierto? O sea, porque hay, por ejemplo, ahora en las nuevas tecnologías nos dicen que hay bombas de calor a partir de energías renovables, ¿no? Entonces, pero todavía tienen precios altos. Entonces, la idea es no desligarnos, ¿no? Acá la moraleja es no desligarnos absolutamente a no pensar en todo el contexto de la energía, ¿no? Hay que especializarnos en adelante en hablar más de energía que solamente de electricidad, ¿sí? Ese es un poco más o menos el mensaje. ¿Y por qué? Porque hay muchos, digamos, especialistas, muchos expertos, muchos que opinan. Acá yo he sacado solamente un ejemplo, ¿no es cierto?, de que hay que pues, diversificar la matriz energética, que pueden haber barreras, ¿no? No se habla, por ejemplo, de matriz eléctrica, ¿no? ¿No? Se habla en general del concepto de energía, ¿ok? Y eso, pues, digamos, de alguna manera, como concepto, también va a impactar en los mercados de electricidad. Otros aspectos que, por ejemplo, pueden estar impactando o van a impactar también en nuestros precios, ¿no? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, los temas de inflación o los temas incluso de tipo de cambio, ¿no?
Y cuando, por ejemplo, se mueven, digamos, las tasas de crédito, se mueve el precio del barril de petróleo, o hay alguna expectativa por ejemplo, de que los bonos están subiendo, bajando, o que, digamos, la inflación en el mundo está siguiendo también la misma tendencia de cuánto se están valorizando los bonos, etcétera, etcétera, también nos da una idea de cómo pueden esas variables impactar en lo que corresponde a los temas regulatorios. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a insistir. El tema de flexibilidad hay que comprenderlo desde el punto de vista de que cualquier variable puede coadyuvar, ¿no?, a mejorar la flexibilidad de la colocación de esa unidad de energía en algún punto, en algún lugar donde se la necesite, ¿no? Estamos hablando del sistema interconectado, pero yo creo que un objetivo general es que en un país todo el mundo goce de un acceso a la energía, ¿cierto? Entonces, si podemos hacer flexible los mecanismos, más flexibles los mecanismos para llevar energía de cualquier índole a todos los puntos del país, digamos, ese es un poco el reto, ese debería ser un poco el desafío. No quiero entrar en detalles, por ejemplo, de lo que significa la transición energética, pero hay colegas que, por ejemplo, y tienen sus razones, ¿no? Dicen, la transición energética se está desarrollando en un contexto ya de escasez de recursos, ¿no? Y claro, ¿no?, cada vez hay más, más restricciones para los financiamientos de nuevas exploraciones en hidrocarburos, ¿no? Pero por ahí de vez en cuando sale una noticia que dice, se descubrió un yacimiento en tal lugar, pero cada vez son menores, ¿correcto? Desde ese punto de vista, sí, pues puede ser que haya un agotamiento, ¿no? Pero por otro lado, de alguna forma, otros autores, otros analistas, refieren que la transición energética más no trata de una transición solamente de energía, sino también es una transición cultural, es decir, hay un nuevo tipo de demanda que los usuarios, ¿no?, todos, están de alguna manera, valga la redundancia, demandando, ¿no? O sea, hay cambios de hábitos. Cada vez estamos demandando más, por ejemplo, productos tecnológicos. Cada vez estamos demandando más aspectos que están vinculados a temas, digamos, que van a usar energía, ¿no? Hasta las criptomonedas van a usar energía. Entonces, ¿verdad?, todo está cambiando, ¿no es cierto? Todo está cambiando a electrificar más, como algunos refieren, ¿no? O, digamos, a tratar de, digamos, siempre a usar más cantidad de energía para algún proceso. Imagínense si esa tendencia fuera y que todo el mundo va a demandar mucha energía, y entonces diríamos, oye, va a faltar recursos para tanta energía que se va a necesitar. Aquí viene un poco el hecho teórico hasta ahora, pero que se ha demostrado, se viene demostrando, que cada vez esos temas de transformación, o sea, de ese insumo para transformarlo en algún tipo de energía, se va a efectuar con mejor eficiencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, si aparentemente va a haber digamos, una mayor demanda de energía, lo que va a suceder es que la demanda de energía va a ser casi la misma, solo que los insumos se los va a transformar con una mayor eficiencia. Entonces, en ese contexto, ¿cómo vamos a empezar a monitorear los mercados? Sabiendo que en el futuro, ¿no?, todas las tecnologías, ojo, van a ser importantes, ¿no? La tecnología, por ejemplo, de combustión no va a fenecer, por lo menos mientras esté vivo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, viviré unos 30 años más, 35, y la tecnología de combustión va a seguir existiendo, solo que va a ser más eficiente incluso, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está pensando en que muchos motores de combustión interna van a combustionar el diésel o el biodiesel, ¿no?, con una cuota de hidrógeno, ¿no?, para, digamos, mejorar digamos, las emisiones. Lo que sucede, por ejemplo, en los fabricantes de autos, estos convencionales, es que en los países donde los fabrican les ponen límites, pues, a las emisiones.
y cada vez tiene que cumplir esos límites. Si hay en algún momento alguno de ellos, por ejemplo, a pesar de que le pongan el hidrógeno que sea, obviamente no cumple con las emisiones y menos tal vez con los resultados que pueda tener producto de esa transformación, ¿no? Que puede ser de muy baja eficiencia, porque hasta ahorita el hidrógeno no tiene una alta eficiencia en su transformación. Bueno, sale del mercado, ¿no? Esas son las reglas del mercado. Pero, digamos, algunos entusiastamente dicen, no, sí, ese hidrógeno que se va a inyectar, por lo menos en el 2030 va a funcionar, ¿no? Muchas cosas, por eso les decía, en el 2030 qué sucederá, ¿no? Y esperemos que en el 2050, digamos, las cosas pues mejores, ¿no? Pero, al final de cuentas, todas las tecnologías son necesarias. Y en el futuro, los sistemas eléctricos, ¿no? Todos van a propender a configurar en su sistema una curva Pato. Yo creo que todos acá un poco me entienden acerca de lo que significa la curva Pato. Miren, es un poco la inserción de, digamos, este bloque o esta cantidad de energía que se produce a partir de la tecnología solar, ¿no? Acá está, esto de acá es el rooftop solar. Es decir, esto de acá es producto de los paneles que están en los techos de las casas o de los centros comerciales, etc. Ese es un ejemplo del sur de Australia, ¿no? Y esto de acá es de los paneles solares, de los parques solares, ¿no? Acá un poquito de eólica. Y miren cómo viene acompañando a todo este conjunto de tecnologías, cómo les viene acompañando el gas, ¿no? La tecnología convencional. Ellos no tienen hidraulicidad, pues en Australia no hay agua, ¿no? Y entonces, ¿y el gas por qué le acompaña? ¿No? Y, a pesar de que, por ejemplo, pasa el nivel de cero, es decir, en este momento están exportando hacia otra área operativa su energía, ¿no? A través de una línea de interconexión, muy probablemente. Pero en todo este interín, la energía a gas acompaña a la tecnología intermitente porque tiene, pues, que apoyarla en los aspectos de estabilidad, ¿no? O sea, en estos aspectos de no generar algún riesgo al sistema. Ese es el aspecto más importante. No importa a veces los aspectos comerciales, ¿no? Lo que debe primar siempre es la seguridad. Nuestro mismo marco normativo establece 3 preceptos fundamentales, digamos, que aparecieron en la primera reforma del año 92, ¿no? Hablan de operar un sistema de manera segura, ¿no? Confiable, es decir, segura, confiable. Económico, ¿no? Porque bueno, un poco de los objetivos de las premisas es que los despachos sean a mínimo costo, ¿no? Y, digamos, con calidad, ¿no? Esas son las 3 variables, los 3 preceptos interdependientes. Seguridad, economía y calidad. Y por lo tanto, yo me quedo primero con la seguridad, ¿no? Porque tiene que haber aquí algo que le dé confiabilidad, ¿no? A la operación de esta forma de matriz. Entonces, al final, todos los sistemas eléctricos alcanzarán su curva Pato, ¿no? Ya seguramente algunos colegas estarán pues un poco informándose acerca de cómo va avanzando los países que tienen mayor cantidad de penetración de energía solar en sus sistemas. Otro concepto importante es que, digamos, a mayor demanda van a haber siempre menores precios, ¿no? Acá sí se cumple, pues, un poco el tema de la mano invisible o las reglas, digamos, que nos da la economía con relación a los puntos de equilibrio cuando hay mayor demanda, ¿no? Entonces, por lo tanto, los paneles han estado bajando de precio. La coyuntura de estos tiempos, ¿no? Con el incremento de los costos de los metales y, digamos, algunos aspectos, llamémosle así, de impuestos que nos da, pues, un tema de guerra, un tema mediático, podría haber subido un poco los precios, pero la tendencia es de que continúen bajando, ¿no? Lo que no sucede con las baterías, ¿no? Vamos a explicarlo por qué. Y aquí es importante un poco hablar ya de la perspectiva, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? ¿La disrupción es un producto del mundo digital? Es muy probable que sí, ¿no? En todo caso, se ha acelerado en los últimos años, definitivamente recontra se ha acelerado. Pero a pesar de que se ha acelerado los conceptos disruptivos, ¿no? A veces tenemos que tocar
tocar, digamos, pisar firme, ¿no? En la tierra, ¿no? Tocar suelo y ver que hay realidades que a pesar de que, digamos, las nuevas tecnologías han acompañado el crecimiento de estas demandas en estos países emergentes, como China, por ejemplo, va a ser bien difícil que China, digamos, ya desplace su matriz a carbón, o desplace su uso de carbón, ¿no? Este gráfico no es que me guste, pero es bastante ilustrativo para saber que a pesar de los esfuerzos que están haciendo tanto los países que contaminan más, China y Estados Unidos, ¿no? De colocar mayor cantidad de energías renovables, pero y con mucho, digamos, auge de nuevas tecnologías, es, digamos, un poco complicado explicar el por qué, digamos, no pueden disminuir este uso del carbón. Y aquí, digamos, de alguna manera, quería contarles alguna anécdota que forma parte de los mercados también. Por ejemplo, nosotros acá en Perú, ¿no? Tenemos un cargo que se paga por un tema de lo que se denomina operación dual, ¿no? De centrales duales, centrales térmicas duales. Es decir, pueden operar con su combustible principal, que es el combustible gas natural, pero también pueden operar con un combustible alternativo y por esa flexibilidad, ¿se dan cuenta? El término. O sea, en la primera lámina les puse ahí dual, ¿no? Entonces, miren cómo la dualidad contribuye con la flexibilidad. Puede operar con un combustible alternativo, ¿no? Esa flexibilidad no la tiene China, ¿no? Entonces, la última crisis que han tenido que parar fábricas porque les había escaseado el gas, pero sobraba el petróleo. Entonces, ¿por qué no podían operar esos ciclos combinados en China con petróleo? Porque de un momento a otro no pueden generar, digamos, técnicamente, o sea, hablando de lo necesario, de los sistemas, de inyección de combustible, que los tienen, pero no los pueden adaptar pues de la noche a la mañana. Tienen que trabajar por lo menos, no sé, pues tal vez un mes, ¿no? En adaptarlos, hacer las pruebas, el comisionado, etc. Y entonces no podían operar con un combustible alternativo, digamos, los ciclos combinados chinos. Y entonces tuvieron restricciones. ¿Se dan cuenta? Por ahí, por ejemplo, nosotros tenemos ¿qué les puedo decir? Ese espíritu, pues, visionario, por lo menos en ese aspecto, ¿no? Para ser optimistas. Finalmente, en los aspectos de escenarios y perspectivas, ¿no? Hay 3 escenarios que nos plantea Bloomberg. Bloomberg nos dice, mira, si todo va bien con las energías renovables, ¿no? Vamos a poder desplazar los combustibles que generan más emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 y todos vamos a estar contentos. Yo creo que los que estamos acá en la sala somos conscientes de que esto va a ser bien difícil, ¿cierto? Por la lámina que les puse de China, ¿no? Y entonces hay un segundo escenario, ¿no? En el cual justamente, mire, van a haber países que no van a poder mover su matriz o no van a poder desplazar combustible tipo carbón. Y es más, el gas natural, que ahora ya forma parte de la Comunidad Europea como combustible verde o como energía verde, junto con las nucleares, ¿no? Hace poco ha habido esa disposición en la Comunidad Europea. Hacen pues que el escenario 2 también sea un escenario que ahora sea más real. Pero si a pesar de ello, ¿no es cierto?, no pudiese alcanzarse los objetivos estos de no llegar con 1.5 grados centígrados a 2050. Algunos ya están vaticinando que se va a llegar a 3 grados, pero en el año 2100. Entonces, la tecnología nuclear, de la cual algunos autores que están más enterados pues, de los que a veces nosotros nos enteramos solamente por las noticias, ¿no? Porque solamente solo quiero que sepan un tip. La tecnología de fisión porque es la que existe, la de fisión, para construir una central se demora más o menos 20 años. Es decir, 10 años para pedir permisos y diseñar la central y otros 10 años para construir, o sea, 20 años. Solo en los países que tienen mucha estabilidad política, ¿no? Puede, digamos, tal vez llegarse a una realidad de tener, digamos, muchas centrales nucleares. Como lo ha tenido Francia, como lo han tenido los países justamente industrializados. Pero esa es la teoría de fisión, ¿no? Perdón, de fusión. No, de fisión. Esa es la que se separan los átomos. La de fusión
es la actual, es la de estos tiempos, y es la que, digamos, incluso se va a poder construir de manera modular, y hay algunos pilotos que han tenido éxito. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, el tercer escenario también es un poco viable en el sentido de alcanzar los objetivos estos de la sostenibilidad y de la neutralidad en el mundo. Con relación a los diseños regulatorios y principios generales de estos, ¿no?, hay algunas tareas pues, que se están encaminando, ¿no? Hay una comisión multisectorial que está estudiando, está trabajando estos temas. Para la flexibilidad, ¿no?, o para la inflexibilidad, o para lograr, digamos, que muchas variables coadyuven para lograr, digamos, un sistema flexible desde el punto de vista técnico y también flexible desde el punto de vista de los contratos, desde el punto de vista comercial, para contextualizarlo de una manera más general. Pero este tema de acá de servicios complementarios, digamos, como que cubre las expectativas o lo que se necesita para lograr flexibilidad en el aspecto técnico, ¿no? Y esto es para lograr una mejor confiabilidad, ¿no? Y eso significa dotar, pues, de una mayor suficiencia de estos servicios, es decir, por ejemplo, tener regulación, hablando más específicamente, por ejemplo, regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria de frecuencia, que son, digamos, unos mecanismos que las centrales convencionales, ¿no?, por su versatilidad, estamos hablando de estas convencionales, hidráulicas y ciclos combinados o ciclos o centrales térmicas en general, por su versatilidad pueden de alguna manera ofrecerlos. Porque estas centrales tienen, digamos, unos ejes que rotan. Esos ejes que rotan nos dan una cierta inercia en el sistema. E inercia, finalmente, es un concepto de una energía que se está moviendo, una energía que se está moviendo a una cierta velocidad, ¿no?, que es de la que tiene el rotor de un generador. Entonces, esa inercia, la regulación que pueden ofrecer estas centrales a partir de sus reguladores de velocidad, y etcétera, etcétera, ¿no?, van a generar, pues, una suficiencia de una potencia que es necesaria para esa regulación. Y así otros aspectos adicionales, ¿no? Ese es el aspecto de los servicios complementarios. Los aspectos de flexibilidad ya del sistema, bueno, pues hay de alguna manera muchas variables que explicar, ¿no?, para alcanzar esa flexibilidad. Eso lo vamos a ver en unas gráficas más adelante. Con relación al almacenamiento, que es una tarea bastante difícil, y estas láminas que estamos repasando, yo las he obtenido de los colegas de Chile, ¿no?, donde ya ellos han desarrollado la normativa, la regulación para estos 4 aspectos importantes. Creo que van en una hoja de ruta para el hidrógeno y están cerrando ya un proyecto regulatorio, normativo para él mismo, ¿no? Y entonces, o sea, yo lo clasifico de esta forma porque, digamos, de alguna manera, yo creo que hay que un poco copiar lo que ya está hecho, pues, ¿no es cierto? Entonces, esto es como que una tarea pendiente para nosotros, ¿no? Y hablar del almacenamiento, pues, es hablar de un montón de conceptos o de nuevas tecnologías que seguramente parte de los módulos del diplomado, de los cursos que tenga bien el FRI lanzar, ¿no?, se van seguramente a desarrollar. Y el hidrógeno 2, ya siempre, a veces en algunos webinars, algunos colegas preguntan, ¿no?, ¿y el hidrógeno 2, digamos, en qué momento surge? Y acá, como estamos hablando de mercados, la respuesta es bastante sencilla, ¿no? En un mercado, ¿qué cosa confluye? Confluye la oferta y la demanda. Entonces, si hay un mercado de hidrógeno es porque hay una demanda de hidrógeno, ¿no es cierto?, a nivel internacional o a nivel nacional también. Las refinerías, ¿no?, las siderúrgicas, esta refinería, por ejemplo, de Talara que se ha inaugurado recientemente, todas ellas van a producir o tienen dentro de sus procesos la necesidad de utilizar hidrógeno para sus diversos, bueno, valga la redundancia, procesos, ¿no? Entonces, existe un mercado para el hidrógeno, que ahora, vista la connotación de que hay que alcanzar, digamos,
esta cero neutralidad, que hay que hacer sostenible los sistemas, etcétera, este hidrógeno esté creciendo y necesidades de mercado, hacen pues que, por ejemplo, países como Chile, Colombia y Perú tampoco se ha quedado atrás, ¿no? Porque hay hasta 2 asociaciones formadas para el tema del hidrógeno, digamos, tengan las expectativas, pues, de lograr obtener el producto. Y ese producto, si acá, por ejemplo, ya están cubiertas las necesidades, obviamente, de nuestro país, bueno, llevarlas como exportación a los países donde, digamos, hay una demanda mayor de este producto y habrá, pues, en un mercado, ¿no?, sana competencia en cuanto a su obtención, ¿no?, a partir de procesos que seguramente, por ser competitivos, son cada vez más eficientes, ¿no? Y entonces, para cerrar un poco esta parte de acá, los conceptos, quería mencionarles así también rápidamente, porque creo que estamos viendo bien el tiempo, de conceptos trascendentales que siempre hay que repasarlos, ¿no? Por ahí ustedes verán la flexibilidad como un concepto trascendental. Pero hay otros, por ejemplo, como el de cambio climático, que bueno, es el concepto, digamos, madre trascendental que está impactando, digamos, en esta cuarta revolución industrial, ¿no? No vamos a hablar mucho de ello, solamente sabemos nomás que el cambio climático significa una tendencia de incrementos de temperatura. Esos incrementos de temperatura pueden ocasionar muchas circunstancias. Hace poco hemos estado escuchando a un hidrometeorólogo, ¿no?, donde refería, pues, de que algunos patrones, por ejemplo, de calentamiento se están influyendo en las corrientes de vientos y todo ello. Entonces, lo que antes se pasaba para un país específicamente ya no está sucediendo. No significa que, claro, en algunos lugares se están desertificando lugares, o sea, espacios. Por ejemplo, en Chile hay una región que ya la han catalogado como una zona que se ha desertificado, donde ya no hay, por ejemplo, agua, ¿no? Y así, por ejemplo, en Sudáfrica también está sucediendo lo mismo. Bueno, pero es cuestión de ir enterándonos más en la medida de que aprendamos más el tema y de que haya información, pero información, digamos, consistente, ¿no es cierto? O sea, información que nos, digamos, por ejemplo, estos hidrometeorólogos con conocimiento y causa lo puedan definir. Y entonces, ese es el cambio climático. Pero hay otro concepto, como por ejemplo la eficiencia energética, y va a haber una conclusión al respecto, no quiero adelantar el tema, pero la eficiencia energética, digamos, es un adalid, es como si fuera la segunda rueda de un eje, ¿no? En un primer eje, la IRENA, ¿no?, que es una institución, una entidad que de temas de renovables, dice, pues, ¿no?, las renovables son, pues, una de las ruedas de ese eje, y la eficiencia energética es la otra rueda, ¿no? Entonces, esas dos ruedas son como hermanas, como primas hermanas, llamémosle así, que acompañan un poco el tema de mejorar o de lograr los objetivos que se han trazado en estos temas de la COP. Bueno, es una manera de enfocar y darle la prestancia del caso al tema de la eficiencia energética, ¿no? El otro aspecto importante es la adaptabilidad, ¿no? Muchas actividades económicas, y obviamente está impactando en los mercados, ¿no?, ya confían en la tecnología principalmente, pero también confían en los modelos de negocio que vienen consigo, ¿no?, o que traen consigo. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, el transporte, la misma industria, y digamos el sector de construcción, están ya de alguna manera incorporando estas tecnologías y sumándose a estas tendencias, adaptándose, teniendo esa capacidad, digamos, de adaptabilidad a estos temas de las energías, por ejemplo, renovables o de los recursos energéticos distribuidos. Y en el aspecto de flexibilidad, ¿no?, como les mencionaba, el tema de la inercia es un aspecto importante desde el punto de vista técnico. El tema del balance de carga-generación es un concepto, pues, digamos, trascendental también, porque, como les mencionaba, ¿no?, el mercado tiene que garantizar primero, ¿no?, una continuidad de suministro, y para luego, pues, obviamente, tener después las transacciones económicas pertinentes. Pero antes no, ¿no? Entonces, estos aspectos son importantes.
Unas redes que son débiles también pueden generar congestiones, etcétera, y generar problemas de flexibilidad para estos sistemas. Los temas de voltaje son un tema más focalizado todavía, ¿no? Y el mercado puede traer también pues, sus connotaciones. Por eso es de que el monitoreo de los mercados es importante. Y finalmente, el concepto que más a mí me apasiona y que digamos, siempre lo menciono, es que el autoconsumo es el concepto del siglo XXI, ¿no es cierto? Es el concepto de algún usuario de a pie, o no necesariamente de a pie, alguien que tenga un emprendimiento como un pequeño negocio, o un usuario libre, llamémosle así, ¿no? Pueda, pues, digamos, dotarse de la energía que necesitan sus procesos y ser de alguna manera autosuficiente energéticamente. Esto de acá, digamos, lo vamos a hablar cuando veamos generación distribuida, ¿ya? Vamos a pasar por un tema de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en ese subsector? Las que podamos notar acá. El CIRSE es una entidad que una entidad tal vez como el FRIDESAN de España, que está especializada en aspectos, digamos, de auditorías energéticas, ¿no? Y entonces ellos han elaborado una encuesta hace poco en función a estas 9 tendencias que están, digamos, que ya no son nuevas tampoco, ¿no? Sino que se han implantado y digamos, están cada vez siendo más interiorizadas en los procesos productivos de las sociedades en general, ¿no? No las voy a mencionar, pues, se queda para, digamos, solamente un recuento. Lo importante de acá es saber que, por ejemplo, en una encuesta que ellos han hecho, la mayoría opinó que los sistemas de almacenamiento, ¿no? Y la descarbonización de las empresas, de las industrias, perdón, alcanzaban los datos en esa encuesta, ya que están de moda las encuestas, ¿no? Digamos, las tendencias eran más importantes de acuerdo a ese grupo de expertos o los que han logrado opinar, ¿no? Paradójicamente, por ejemplo, y siendo esta una digamos, institución española, ¿no? No le dieron mucha bola al tema de la electromovilidad, y lo vamos a explicar por qué. Entonces, el almacenamiento, bueno, esa es la tendencia o digamos, el paquete tecnológico más importante, digamos, de toda esta cuarta revolución, ¿no? En el país, digamos, hay ya emprendimientos de ello. Al inicio se comenzó a discutir si el almacenamiento, por ejemplo, correspondía a una actividad que estaba dentro del rubro de la generación, o de la transmisión, o de la distribución. Esa discusión se dio muchos años en Chile, por ejemplo, y al final arribaron a que el almacenamiento es un aspecto que va a estar vinculado en el mercado, pero como un aspecto de servicio, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una normativa específica para el almacenamiento que no lo identifica ni con generación ni con transmisión, más lo identifica como un aspecto de servicio. Y entonces es un pilar importante todo este desarrollo pues, de los nuevos mercados, ¿no? Para no, digamos, distraernos mucho en este concepto nomás y avanzar en nosotros, hablando siempre de mercados y de flexibilidad, ¿no? En el Perú se ha instalado una batería grande en la central de Ventanilla, cuya función cuya función sirve para regular frecuencia. Está diseñada para la regulación primaria de frecuencia. ¿Son caras? Son caras. ¿Tienen muchos usos? Muchos usos. Hay algunos libros donde, por ejemplo, han distinguido hasta 25 tipos, 25 formas de usar baterías. ¿Qué tipos de baterías se usan y por qué? Depende, por ejemplo, del número de ciclos, depende de la temperatura, depende de muchas cosas, hasta depende del espacio, ¿no? Estas láminas de acá son láminas de Enel, ¿no? Que en algún momento ellos también las han publicitado en algunas webinars. Y entonces, donde más o menos establecen algunas pautas de lo que significó la instalación de estas baterías, estos storage que les llaman, ¿no? Y entonces, acá, por ejemplo, podemos distinguir que va a haber una tendencia a una disminución de los precios de las baterías. Pero ahí también yo aprendí, cuando lo explicaron,
y esto yo les hablo ya desde algunos años atrás, ¿verdad? Que el límite de los precios se van a alcanzar, ¿no? Cuando el desarrollo tecnológico no pueda, digamos, para lograr la misma cantidad de energía, achicar más las baterías. Es decir, yo quisiera tener pues mucha energía en un pequeño espacio, pero yo ya no voy a poder. Ahora, hace poco también una noticia en la cual esta persona muy mediática en el mundo, que a veces hace cambiar las tendencias en las bolsas, que es Elon Musk, ¿no? Él ha hablado que, por ejemplo, va a dedicarse a otro tipo de negocio. Él no creía antes en la tecnología del hidrógeno, ¿ya? Él decía que sus baterías siempre iban a primar sobre el hidrógeno. Esa era su discusión. Pero ahora dice que no, va también a incursionar en los aspectos de hidrógeno, porque sabe que el tema de las baterías tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. Acá la competencia la gana quien logre desarrollar en menor espacio más autonomía, ¿sí? Bueno, pero esos son temas que, digamos, obviamente, como les vuelvo a repetir, hay un BESS, es decir, un storage, incorporado en el SEIN, en nuestro sistema, y por lo tanto tiene que haber una forma de monitorar, ¿no?, el mercado con estos nuevos componentes en el mismo. Y esta es una gráfica bastante optimista, yo creo, ¿no? O sea, de cómo va a surgir la tendencia o el incremento del uso de las baterías a nivel mundial. Puede ser, ¿no es cierto? Pero esto yo creo que no se va a lograr solamente con las ion litio, pues, ¿no? Ya vendrán las de sodio, o esas baterías que les puse al inicio de las láminas, ¿no? Que es una digamos, noticia actual, pero vuelvo a repetir, ¿no es cierto? O sea, todas las tecnologías van a ser necesarias, pero el tecnólogo va a ubicar con cuál de ellas va a lograr la transformación de la energía con la mejor eficiencia, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Eficiencia, precios y disponibilidad de recursos. Pero a ver, si tenemos una buena eficiencia, pero todavía están altos los precios, entonces tampoco es una solución, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que, digamos, acá hay algunas noticias importantes más acerca de los almacenamientos. Esos son los aspectos que, de alguna forma, en resumen, digamos, quiero traer a la disertación de los aspectos de almacenamiento. Ahora, pero los sistemas de almacenamiento, como les vuelvo a repetir, estos de acá es para las aplicaciones, digamos, directas, detrás del medidor o para desplazar una inversión en transmisión, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, de un sistema de almacenamiento que nos va a permitir regular, ¿no?, y brindar inercia al sistema, ya tenemos que hablar de esos hidrobomberos, ¿no es cierto? De esas centrales hidroeléctricas reversibles. Un ejemplo que también siempre lo manifiesto es el ejemplo de Uruguay, ¿no? Imaginémonos a Uruguay, que es una ciudad que tiene, por decirles, 2.500 megavatios, más pequeñita que Lima, ¿no?, como energía eléctrica, ¿ya? Y a veces, imagínense al Uruguay en un domingo, ¿no? En ese domingo, donde la carga está bajita, toda su oferta, ¿no?, para su sistema es de puro viento, ¿no? ¿Y qué pasa si se va el viento? ¿No? Entonces, Uruguay tiene pues un compromiso, seguramente tiene pactado, contratado un servicio complementario con Argentina, ¿no? O digamos con algún operador de algunos embalses importantes que le prestan regulación primaria, ¿no? Que le comparten parte de la inercia de esos rotores que giran, ¿no? Entonces, ese es un poquito, como les digo, el futuro en macro, ¿no? Por eso, en micro, las baterías no van a ayudar mucho. Es más, por ahí hay una nueva tendencia que dicen que hay unos motores de combustión interna que operan con gas o con algún combustible, digamos, menos contaminante, que puede ser un biogás o un biodiesel, etcétera, que tienen un extra arranque rápido. Es decir, si normalmente un motor diésel se puede arrancar con la tecnología actual en unos 10 minutos, estos motores ya más sofisticados que pueden operar con cualquier tipo de combustible, ¿no? Ya, en eso se ha desarrollado mucho la eficiencia. Por ejemplo, no quiero marketear la marca, pero bueno, quien produjo o quien estaba, digamos, desarrolló estos juegos, la marca Wärtsilä, ¿no?
Entonces ellos, por ejemplo, tienen ese tipo de motores. Se ve el viento y arrancan esos motores, ¿no? Ese forma parte de un servicio también complementario, también, que le da flexibilidad al sistema, ¿no? Entonces, pero todo eso esos incentivos que hace es la tarea de los reguladores, ¿no es cierto? Digamos, generar pues, un mercado. Otro ejemplo, antes de cerrar ya, o para pasar a lo que es inflexibilidades, ¿no? O acá en el ejemplo de inflexibilidades, ¿no? Vamos a mencionar ese ejemplo que tengo ahorita se me vino a la cabeza. Y acá, por ejemplo, estas son las inflexibilidades que están establecidas o, digamos, evaluadas y dispuestas en una resolución del Consejo Directivo de los CINERMIN, el número 161. Acá se aplica la palabra inflexibilidad, ¿no es cierto? Entonces, la connotación de esa palabra nos trae a la luz una definición digamos, de un parámetro técnico que de alguna manera puede restringir la operación de alguna tecnología, de alguna central. En este caso, las centrales más complejas, ¿no? Y que tienen muchas restricciones por algunos parámetros técnicos son las centrales térmicas, ¿no? Principalmente los de ciclo combinado. Imagínense, pues, ¿no? Una central térmica no puede, digamos, estar expuesta a muchos choques térmicos, etc. La visión que se tiene para esta definición de inflexibilidad es un poco evaluar, ¿no? Las capacidades de diseño constructivo de estas máquinas, ¿no? Pero a medida que, digamos, uno les imprime un régimen de mayor exigencia a estas máquinas entonces van a necesitar un mantenimiento más prolongado, una mayor frecuencia de mantenimientos. Correcto. Por eso es de que, por ejemplo, países como Chile, que tienen estos procedimientos también, han previsto, digamos, un costo, o sea, han evaluado que mejorar la flexibilidad de estas centrales y en general, en el conjunto de las inflexibilidades que puedan haber o para mejorar la flexibilidad, ello, digamos, de alguna manera cuesta, ¿no? Entonces, los costos operativos se incrementan. Eso, digamos, está estudiado. Pero al final, con una mayor flexibilidad de los sistemas, el costo neto operativo disminuye, ¿no? Imaginemos un costo operativo antes de flexibilizar las máquinas como de 100, ¿ya? Y después ese costo de flexibilizar las máquinas significa 20, es decir, estamos sumando a 120, pero como está ya, digamos, la operación flexible de esa máquina, o ya la tenemos disponible de una manera más flexible, entonces los costos operativos van a disminuir de 120 probablemente a 70. Entonces el costo neto, digamos, o el beneficio neto al final para el sistema, ¿no? Es pues de 100 a 70. ¿Estamos? Esa es un poco más o menos la visión que todos los países se ha dado, ¿no? Y entonces aquí el ejemplo que se me viene a la cabeza. Y es que los servicios complementarios son, digamos, forman parte o van a formar parte también de un mercado, ¿no? Hay servicios que van a poder, digamos, ser transables. Hay otros servicios que no. Imaginemos que para el servicio de la regulación de la frecuencia, ¿no? Quisiéramos generar un mercado. ¿Cuántos agentes quisieran participar de esos mecanismos, de esos incentivos? Es muy probable que muchos, ¿no? Entonces ahí, como hay ya se presume que va a haber competencia, entonces se puede gestar un mercado. Pero en cambio, por ejemplo, para la regulación del voltaje, que es un problema más local, a lo mejor no hay muchos oferentes para solucionar el problema del voltaje. Entonces, como no hay mucha competencia para ese fin, entonces a lo mejor la conclusión es, no vamos a poder gestar un mercado ahí para ese servicio. ¿Okay? Entonces, no todos los servicios complementarios están de alguna manera, digamos, o podrían insertarse, o a partir de ellos podrían gestarse mercados para los mismos. Y entonces, bueno, esta es una gráfica también de los colegas de Chile, donde también han avanzado mucho pues, en los aspectos de servicios complementarios, y donde, miren, el almacenamiento también formaría parte, ¿no?, de estos servicios.
Pero eso hay que, digamos, conocerlo bien, hay que ver el impacto final que pueda así efectivamente lograrse sobre los sistemas. No sé si ustedes han estado siguiendo un poco las noticias de estos días respecto a la inauguración de la refinería de Tanara. Y tampoco me acuerdo muy bien del dato que mencionaron cuando, digamos, alguien mencionó un discurso. Y hablaban, ¿no?, de dos hitos dos números básicamente importantes. El número de equipamientos que había en toda esa nueva planta, esa moderna planta, que había, creo que habían como 200 nuevos equipamientos. Y había de la instrumentación. Y hablaba creo que como de 30.000 instrumentos o 35.000 instrumentos, no me acuerdo muy bien el valor. Y ahí está, un poco la moraleja, la instrumentación. En el futuro todo se va a medir. Y entonces, para lograr tener o fiscalizar, ¿no?, el cumplimiento de algún servicio que, digamos, obviamente va a ser remunerado, es muy importante que todo esté, pues, medido, que todo se mida, ¿no?, que haya mucha información, que haya mucha instrumentación, mucho smart metering, ¿no? O sea, es decir, mucho mayor inteligencia, finalmente. Y acá viene el ejemplo, ¿no? Y entonces, en un mercado de servicios complementarios son importantes los incentivos. ¿Quién paga esos incentivos? Un colega argentino hace muchos años también, hasta cuando creo que recién egresaba de la universidad, o sea, no tanto, creo que fue en el año 96, 97. Me decía, acá en Argentina, ¿no?, la regulación primaria de frecuencia la paga la demanda, Y entonces, eso a los agentes los motiva a invertir en el reforzamiento de sus domos, ¿no?, en mejorar sus reguladores de velocidad, ¿no?, en potenciar, digamos, las partes nobles de los temas que están, digamos, en constante choque térmico, etcétera. O sea, le da más robustez a su máquina. Porque es una inversión, ¿no? O sea, por eso les decía, la flexibilidad cuesta, pero, digamos, es una cuerda separada, digamos, que no está, digamos, avalada por el diseño constructivo de la máquina, ¿no? O sea, eso es una situación distinta. Y los sistemas fotovoltaicos, y yo voy a avanzar un poco más rápido, porque ya se me quedan poquitos minutos. En el mundo, todo es, se puede utilizar los sistemas fotovoltaicos en todo el mundo, ¿ya? Miren, acá hay algunos ejemplos. Estas son unas láminas de un colega, ¿ya? Siempre es bueno, por ahí está la fuente, ¿no? No son mis láminas. Pero es importante, pues, referir que la solución fotovoltaica es una solución válida, ¿no? Por eso es que les decía, el autoconsumo, desde mi punto de vista, es el concepto del centro. Y hay un tamaño de solución fotovoltaica para alguna necesidad, desde las más chiquititas hasta los parques solares. Y eso que acá en las gráficas no están establecidos estas termosolares, es decir, esas que con espejos, ¿no es cierto?, alumbran radiación a un foco caliente, el cual contiene, por ejemplo, sales de sodio que se derriten y, digamos, almacenan calor para las 24 horas del día. Una tecnología bastante cara, ¿no? Pero en los países cuyas señales de precios, digamos, les permite instalarlas, se instalan, ¿no? Entonces, todos esos conceptos son los nuevos conceptos de estos tiempos. Esto yo lo voy a pasar rápido. La presentación seguramente la van a compartir los colegas de Friesan. Y con relación, por ejemplo, a los paneles fotovoltaicos, cuando uno dice, oye, y tanto panel después de su vida útil, ¿qué va a pasar? Bueno, ya hay tecnologías que permiten reciclar casi hasta el 90-95% los componentes de un panel ya en desuso. Y nuevamente, ¿no?, para que quede claro que todas las tecnologías son importantes, la tecnología que se utiliza para obtener ya casi el 100% digamos, de los componentes reciclados es una tecnología termodinámica, digamos, es como un alto horno, como un pequeño horno ahí, en los cuales se funden, pues, algunos elementos que después que se pueden servir después en una economía circular, o sea, quedan reciclados. La generación distribuida tiene un concepto importante, ¿ya? Es un modelo de negocio.
Sí, efectivamente, ¿no? Podemos poner paneles fotovoltaicos encima de nuestras casas. Podemos tener biomasa en algún lugar, biodigestores en otro sitio, utilizar metano a partir de esos biodigestores. Podemos tener el concepto, aplicar el cogeneración. Podemos aplicar el concepto de recursos energéticos distribuidos. Muy bien. Pero al final, la generación distribuida es un modelo de negocio, ¿no? No es una tecnología así per se aplicada, ¿no? Finalmente es un modelo de negocio y que puede, digamos, de alguna manera contribuir con la inyección de electrones a los sistemas que están interconectados. En este caso, puede ser a los sistemas de distribución. Nuestra ley 28832 la define como aquella que está conectada a la red de distribución. El decreto ley 1221 ya establece algunas pautas adicionales, ¿no? Para ella. Y además, es meritorio, creo, mencionar que tenemos un reglamento de generación distribuida que está prepublicado y que, bueno, en algún momento lo publicarán. En algún momento, o lo aprobarán, en algún momento alguien preguntó en algún momento, en algún sitio, en algún lugar, en algún espacio, tiempo, ¿y cuál es la solución entonces en estos tiempos a los problemas? Desde mi punto de vista, una de las soluciones es aprobar el reglamento de generación distribuida, ¿no? Y entonces, porque miren, sin reglamento hay muchos emprendimientos que se están dando, ¿no? Vuelvo a insistir, o sea, no se trata de tener un corazón pro autoconsumo, sino se trata de, digamos, generar una dinámica en el mercado que permita la participación de todos los tipos de tecnologías, como está sucediendo en el mundo. Estos son los nuevos modelos de negocios extraídos de una bibliografía, ¿no? Para que tengan una idea de, digamos, y entre ellos se pueden hibridar, ¿no es cierto? Y es más, por ejemplo, el tema de acá, un modelo de negocio basado en tecnología y consultoría. Lograr financiar este tipo de modelos de negocio o los híbridos, digamos, se necesita para ello una cierta expertise, ¿no? Muchos colegas de las finanzas, de los bancos, van a tener que estar soportados por tecnólogos que les permitan entender esos nuevos modelos de negocio, ¿no? Eso también está considerado como un nuevo modelo de negocio. Esta es una mirada que se tiene a la nueva cadena de valor en el mundo, ¿no? Con relación al sector eléctrico. Ya no solamente se decanta hasta la distribución, ¿no? Generación, transmisión, distribución, sino que hay una sección reservada, por ejemplo, para la comercialización, reservada para los agregadores de tecnologías que le van a imprimir a esta nueva cadena de valor eficiencia, ¿no? Digamos, un mayor empoderamiento del usuario final, etcétera, etcétera. Este de acá es una lámina de Ernst & Young, esta consultora reconocida y que a mí me gusta mencionarlo porque ha sido bien claro, esta consultora es bien clara en manifestar puntos de inflexión, ¿no? Para esta nueva revolución o cuarta revolución industrial. Y es acá es donde, por ejemplo, para el tema del vehículo eléctrico, ellos son bien claros y dicen, en algún momento se encontrará pues la paridad, ¿no? De los precios de lo convencional, ahorita los motores de combustión, con los autos eléctricos, ¿no? Entonces, por eso es de que la misma encuesta, por ejemplo, en España, habla pues de que no hay todavía con las condiciones para el desarrollo de toda la industria, pero en algún momento va a despegar. Lo que se tiene que hacer sí es tener normas preparadas para ello, ¿no? En efecto, para todos los aspectos, se tiene que tener un marco regulatorio ordenado, ya digamos previsto, como para que las inversiones fluyan, o para que la regulación sea el promotor, no solamente, digamos, de las decisiones de inversiones, sino de las decisiones también de los propios usuarios. Y entonces la comercialización se va a volver un actor importante, se va a volver un concepto importante también en nuestra regulación. La Comisión Multisectorial está trabajando estos aspectos, ¿no? Estamos, por ejemplo, presenciando de que un comercializador tiene que tener reglas claras, como por ejemplo, tratar de transar o la venta de, por ejemplo, energía que se produce con el sol o con cualquier otro tipo de tecnología por bloques horarios, como lo están proponiendo, ¿no? Claro, obviamente los paneles solares no funcionan en las noches, entonces, pero sí podrían vender su energía en un bloque horario diurno, ya vemos, ¿cierto?
Entonces, se podría segmentar los bloques horarios para poder establecer algún tipo de transacción. Se podría también ya no distinguir a una energía asociada a una potencia, sino que se podrían convertir en dos productos distintos, como que sucede en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y cosas como esas seguramente van a cambiar, ¿sí? Entonces, y todo ello le va a dar pues mayor flexibilidad de todo índole, hasta geográfica, una flexibilidad geográfica a los aspectos. Un comercializador va a poder interactuar en cualquier punto del sistema, ¿no? Entonces ya hay una flexibilidad geográfica para estos actores. Y el negocio es un mercado, ¿no? Y el negocio se transa en un mercado. El mercado tiene ciertas características, ¿no es cierto? Hay una demanda por hoy inelástica, pero en el futuro, habiendo ya más sustitutos, ¿no? Que podrían llamársele, ¿no? Gestión de esa demanda, que puedan gestionar esa demanda, podrían cambiar la forma de esta curva, ¿no? Esto de acá, de alguna manera, se va a repasar pues, en extenso, ¿no? En los cursos. Y por tema de tiempo vamos a dejar solo algunos conceptos importantes. Esta es, digamos, de alguna manera nuestra forma de cómo se despacha en estos tiempos. Hay una curva, de una fotografía de la demanda, digamos, que se requiere en un momento del día y, digamos, como que se despeja el mercado, se despeja el costo marginal cuando esta demanda cruza, pues, la oferta, ¿no? Que se tiene en algún momento. Y no es como esta de acá, ¿no es cierto? Como esta de acá, donde hay una casación de una oferta de demandas con relación a una oferta de generación, ¿no? Donde un administrador del mercado puede de alguna manera regir como árbitro para ello, ¿no? El concepto más importante, y ya con esto cerramos casi, es el tema de pasar de un sistema de alguna forma centralizado de despachar, ¿no? A un sistema más descentralizado. ¿Y esto qué significa? Todas las decisiones, ahora por ejemplo, las asume un operador del sistema. Pero en el futuro las decisiones, digamos, van a estar como que más descentralizadas, ¿no? Entonces, esto de acá es un cambio trascendental también porque se trata de decisiones. Y cada quien o cada cual que toma decisiones asume riesgos, ¿no? Y no solamente riesgos comerciales, sino que también hay riesgos técnicos asociados a ello. El marco normativo no lo vamos a detallar, pero el marco normativo siempre está presente, ¿no? Hay un aspecto de poder de mercado, ¿no? Que se tiene que también monitorear, ¿no? Las distorsiones en los precios, las congestiones que se puedan presentar, ¿no es cierto? La cuota de mercado que puedan tener los agentes o los grupos económicos son un aspecto importante en este monitoreo de mercado. En resumen, ¿no? El objetivo de un monitoreo es evaluar y reportar el desempeño, monitorear el cumplimiento de las normas, proponer cambios a las normas y reglas. Hay como un círculo virtuoso en todo esto, ¿no? Uno planifica, uno ejecuta y después uno evalúa, ¿no? Y en esa evaluación, ahí se encuentra, digamos, un poco el kit del círculo o de lo virtuoso que puede ser ese ciclo, ¿no? Porque lo que se evalúa, digamos, debe ayudar a que los errores no se vuelvan a repetir, ¿ok? Entonces la planificación futura viene con un upgrade que va a ser bastante útil. Esto de acá es una forma de cómo se monitorea el mercado, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay un regulador y un grupo de fiscalizadores que, digamos, de alguna manera monitorean el mercado. En Europa no es así. Hay un regulador que, digamos, de alguna manera, de una forma no formal, monitorea el mercado. Y, digamos, en Perú hemos asumido un poco la figura, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, ¿no? En otros países, como Brasil, Chile, Colombia, no tiene esa connotación. Entonces, el monitoreo del mercado es importante, pues, para, digamos, salvaguardar, digamos, un poco las acciones o las conductas que puedan tener los agentes desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista de algún incumplimiento normativo y desde el punto de vista también técnico, ¿no es cierto?, de algún incumplimiento de algún procedimiento técnico. Y para eso miren la cantidad de aspectos que se pueden de alguna manera desarrollar. Y esto de acá, no he puesto, digamos, la fuente del libro, es algo que, digamos, es también un tema clásico, ¿no? Yo quiero irme a las conclusiones, porque creo que ya estamos un poquito con el tiempo, ¿no?
Hay algunos preceptos en la ley que son importantes, ¿no? No solamente es, digamos, la cuota de mercado, digamos, un poder de dominio de mercado, sino también es, por ejemplo, el no poder, o poder tener barreras para el acceso al mercado, ¿no? El famoso open access. O el tema del monopolio, hay una ley, pues en el marco normativo se tendrá que evaluar, analizar, revisar esa ley antimonopolio, ¿no? Y hay algunos aspectos más de connotaciones que tienen que ver con el tema del poder de mercado, que ahorita ya por un poquito por el tiempo, yo quiero pasar a las conclusiones ya, no se puede conversar, pero bueno, en los módulos lo vamos a tocar con profundidad. Pero hay un tema importante, ¿no? Y el tema es de la información. En la medida de que ustedes, ya creo que ya todo el mundo sabe que hay 3Ds que están alumbrándonos siempre el camino. El D de la diversificación, que en algún caso le llaman descentralización, que les decía, ¿no? De la centralización a la descentralización, que también puede ser entendida algunos autores como la diversificación. El tema de la descarbonización, ¿no es cierto? En el tema de la transición energética hay una descarbonización de por medio. Y el tema de la digitalización. Ya habíamos dicho, el tema prospectivo tiene que ver con la digitalización. Sí, ¿no? ¿Cuánto influye? Bastante. Y entonces, en el futuro todo va a ser digital. ¿Y cómo estamos preparados para una supervisión de esa magnitud? Seguramente habrán procedimientos también que se vuelvan muy automáticos, muy a partir de esta herramienta pues fundamental, que yo también los animo a que estudien, ¿no? O sea, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por lo menos como concepto y después tal vez con algunas aplicaciones. Háganlo, ¿no? Porque en muchas partes del mundo, aquí nomás en Sudamérica, hay escuelas ya que se dedican a la enseñanza, eso se tiene que enseñar en pregrado, ¿no? En las universidades, es la inteligencia artificial, ¿ya? Ese es un tema que nos va a diferenciar de los que hemos aprendido ello y de los que no hemos aprendido, o sea, no tenemos que esperar que haya una brecha que nos separe, ¿no? De los países que van a digitalizar mucho, que van a estar con muchos desarrollos tecnológicos en estos tiempos. Entonces, para ello, digamos, los centros de control, los SCADAs, ¿cierto? Todos los aspectos vinculados a los canales de comunicaciones, y que van a trabajar pues, con inteligencia artificial. Ahora ya hay mucho software que opera con inteligencia artificial. Los estimadores de estado en los centros de control utilizan inteligencia artificial. Conclusiones. Mencionaba esta conclusión, ¿no es cierto? Esa de los ejes de la carreta y de los renovables y de la eficiencia energética. Sí, pues mire, las renovables representan en la solución del problema, según la IRENA, el 25% de peso específico. La eficiencia energética, un 25%. Nosotros tendremos alguna cultura de eficiencia energética como peruanos. Hay que trabajar mucho en ello, ¿no? No tenemos esa cultura de lograr procesos aplicando eficiencia energética. Que me perdonen los que sí lo hacen, ¿no? Qué bien que lo hagan, pero la mayoría no todavía tenemos esa cultura. La electrificación ya es otro baluarte dentro de esta cantera de soluciones, ¿no? Y así la llegada del hidrógeno, los bonos verdes, y etcétera. Cada vez más hay una tensión, o sea, esto es acá, por ejemplo, hay una pregunta, ¿no? Imagínense a un CEO de alguna empresa importante a nivel mundial, ¿no? En Perú, le dicen, a ver, ¿en qué van a invertir en los siguientes años? ¿Ellos qué van a decir? ¿Van a ir a centrales desalinizadas o van a invertir en centrales renovables? Yo creo que la respuesta de la mayoría de ellos, salvo circunstancias, ¿no es cierto?, va a ser en renovables, ¿no? Porque, digamos, ahí, digamos, ¿qué es lo que necesita alguien que genera negocios? Alcanzar un rédito importante en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, una recuperación de la inversión en el menor tiempo posible, y eso puede lograrse a partir de las renovables. Hay factores globales, ¿no? Y la sostenibilidad es otro concepto que no lo puse entre los conceptos trascendentales porque ya no había espacio ahí en esa hojita, ¿sí? Pero la sostenibilidad es algo que avanza de la mano con, por ejemplo, con el desarrollo de empresas formales, bastante responsables, que dicen tengo cero neutralidad y hago de mi proceso un proceso sostenible, etcétera, etcétera. Y así que cómprame porque ya tengo mi certificado verde.
los seguros, los falsos, los malos pronósticos, todo eso va a ser materia de un monitoreo de mercado en el futuro, ¿no? Digamos, inadecuados pronósticos de sol y de viento, ¿no? Cuando se trate de ya de tener una matriz con mucha tecnología de sol y de viento, por ejemplo. Y entonces las emisiones, pues, o la cero neutralidad se convierte en un tema importante. Otro concepto importante, digamos, pero este es un poco más de planificación, no es tanto de monitoreo de mercado, aunque todo lo que, digamos, podemos recoger del futuro cuando hacemos un pronóstico de costos marginales esperados, y cuando es el ejercicio de traer ese futuro al presente nos trae algún beneficio, significa que siempre el largo plazo va a estar presente en nuestras tareas. ¿Y por qué no, digamos, de alguna manera interiorizar ya, digamos, o pensar más siempre en largo plazo? Porque hablábamos acerca de antes de esto, de lo que está pasando en Francia, ¿no? Y entonces hay pues, que darle alguna solución a estas nuevas circunstancias que están sucediendo. Esto, bueno, esto queda para ustedes, ¿no? Pero acá hay muchos actores, por ahí acá hay alguno de ellos que dice, no hay complementariedad entre renovables, ¿no? Y el gas natural. Y la mayoría sí dice que hay una complementariedad. Y es que efectivamente, han visto la lámina, la gráfico de esa curva Pato, ¿no? Donde había ese gas natural acompañando a esas renovables. Bueno, ese es el vínculo más importante. Las tecnologías convencionales tienen un rol distinto en estos tiempos. Es el rol de acompañar, ¿no?, a las nuevas tecnologías en su desarrollo. Hemos sido pioneros en muchas cosas, ¿no? Y entonces no hay que, digamos, no hay que perder ese liderazgo de haber sido pioneros en muchos temas. Entonces, miren, estas son las tareas obtenidas, obviamente, de una fuente, de un certamen, de una bibliografía, donde hay, digamos, muchas cosas que hablar respecto a la flexibilidad, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Acá debe haber un cuadrito así también en otro lugar para los aspectos que no son técnicos, aspectos comerciales, contractuales, aspectos vinculados a los temas de la comercialización, de los agregadores, de los nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esas son algunas tareas. Hay algunas que ya se han, digamos, de alguna manera resuelto, pero hay algunas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Esto queda un poquito para su lectura. Entonces, las inflexibilidades nos traen un ámbito, primero, técnico-económico, ¿no? Nos traen a la cabeza un ámbito técnico-económico. Pero también eso técnico-económico tiene que esbozarse en un ámbito normativo y regulatorio. Pero a veces también pueden aparecer ámbitos de barreras a la competencia. Alguien puede reclamar, ¿no? Y entonces también alguien puede, digamos, complicar más todavía la figura y decir, mira, yo tengo acá un contrato, ¿no? Y por el cual, digamos, de alguna forma, no me permite ser más flexible, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se trata de flexibilidad o cuando se trata de mercado, lo que se necesita es siempre lograr la continuidad de servicio. Entonces, todos tienen que, de alguna manera, trabajar para ello. Por lo tanto, desde mi punto de vista, los aspectos de discusión, los aspectos de flexibilidad deben volcarse básicamente en los ámbitos normativo, regulatorio, técnico, económico. La institucionalidad es una cosa importante, ¿no? No me voy a referir a ello. Y algo que es más importante todavía, ¿no?, es tener una visión clara hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque hay unas tareas que resolver para llegar a tener un sector inteligente, por ejemplo, ¿no? A partir de algo que ya se empezó. Por ejemplo, el tema del autoconsumo, la generación distribuida, la gestión de la demanda, el almacenamiento, son temas ya que se conocen un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía no tenemos desarrollados muchos pilotos de gran envergadura con relación a la medición avanzada, ¿no? Entonces, no podemos retrasarnos mucho. Y finalmente, y con esto no quiero marearlos, la conclusión tal vez del webinar es, no solamente hay que enfocarnos en los aspectos del mercado del sector eléctrico, sí, es importante, ¿ya? Pero también es importante ya darle una forma al contenido energético de muchas tareas que pueden haber a nivel macro y también a nivel micro, ¿no?
Y entonces miren acá, lo que está acá al lado izquierdo son las redes de ductos algunos, pero algunos desarrollos van a haber adicionales para insertar más ductos físicos cuando se va a transportar hidrógeno. Ese es un poco el plan. No me acuerdo si fue acá hasta el año 2040 para Europa. ¿Ya? Entonces, están apostando por utilizar esa red de metano, ¿no? El hidrógeno, o sea, utilizarla para el transporte del hidrógeno. Y nosotros acá en Sudamérica, ¿no? Tenemos a Bolivia, Argentina y Colombia que tienen algunos ductos físicos. La infraestructura es importante, ¿no? Entonces, ese es un poco, como les puedo repetir, la visión que debemos tener, digamos, en un contexto más energético, ¿no? Bien, muchas gracias al Free San. Muchas gracias, Álvaro. Listo. Perfecto, muchas gracias a usted también, profesor Roberto. En todo caso, quisiera conocer si es que hay dudas, consultas, ¿no? Recuerden de que pueden dejar sus consultas por el chat, ¿no? Para poderlas responder, o en todo caso, ahorita podrían levantar la mano, cosa que atendemos alguna duda, consulta que les haya quedado de esta conferencia súper interesantísima, por cierto, Muchas gracias. profesor Roberto. Muy, muy interesante. Em, Bien, creo que todo está claro. Me parece Creo que por- los he cansado. Yo creo que están muy interesados en el curso y ahí los vemos, ahí los esperamos. No, yo creo que todo ha estado tan claro que todos se han quedado satisfechos por la explicación. Y pues entonces, si no hay preguntas, si no hay consultas, entonces pasaremos a lo siguiente. Ay, me parece que ahí hay una consulta. A ver, la vamos a leer. Dice, consulta. ¿Cree usted, ingeniero, que la red eléctrica del Perú se puede adaptar a la generación distribuida? Ya, ok, gracias. Claro, hay que distinguir cuál de las redes, ¿no? La red de transmisión es bastante robusta. Las redes de distribución, tal vez en Lima, puedan de alguna manera estar eh, en condiciones de poder soportar gradualmente la inserción de generación distribuida. Y digo gradualmente porque puede ser de que hayan sí, pues, problemas, puede ser que hayan circuitos que estén un poco obsoletos, pueden haber muchos detalles técnicos que tengan que hagan esperar, digamos, una masiva penetración de generación distribuida en las redes de distribución. En las redes de provincias, tal vez pueden ser que sean tal vez un poco precarias, ¿saben? Las redes, y esto ha sucedido en todo el mundo. A nivel de la región, en muchos países también han habido alertas respecto a las condiciones de las redes de distribución. Pero esto de acá genera inversión, es decir, la regulación establece, por ejemplo, para si se necesita reforzar un circuito, ¿no? O debería ser así, ¿no es cierto? Y está propuesta, está prepublicada. Bueno, eso se asume con una compensación reembolsable al final, o sea, el usuario lo puede hacer o después el usuario la debe pagar, ¿no? El que va a colocar la generación distribuida. Es así, o sea, todo inicio tiene sus problemas, pero digamos, yo sé que hay mucho desorden acá, siempre me he quejado yo incluso que acá en mi misma zona donde vivo, a veces a los técnicos de Luz del Sur les digo, oye, ¿ustedes pueden reconocer de qué circuito es acá? A veces nos equivocamos, me dicen. Entonces, para que den una idea, ¿no? Okay, pero sí, yo creo que en transmisión de alta tensión estamos bien. En redes de baja tensión habría que esperar un diagnóstico real, pero en Lima no estamos tan mal, pero en provincia yo creo que podría haber cierto tipo de problemas. Perfecto, profesor. Recordarles nada más a los participantes que al final también vamos a hacer una breve explicación sobre el diploma en sí, ¿no? Así que los invito a quedarse para escuchar los detalles de ese diploma. Muy bien, tenemos otra consulta por aquí. Eh,
me parece. Sí, sí. Dice, de Luis Monsiváis, dice, pregunta, ¿la red eléctrica de transmisión puede soportar una avalancha de electromovilidad? ¿Y por qué tenemos costos altos de energía eléctrica? $190 por megavatio, lo que no permite usar en todas las regiones frías la calefacción. Ya, el tema de la electromovilidad, sí, pues yo les explicaba, o sea, la avalancha no va a venir tan fácil por un tema, digamos, de mercado, ¿no? O sea, muchos coinciden que la paridad tiene que alcanzarse para que venga esa avalancha. Ahora, ¿estamos preparados? Yo creo que hay esfuerzos en los cuales se están tratando de colocar una red de electrolineras en ciertas rutas, en ciertos espacios. Y poco a poco, me imagino, se avanzará, ¿no? Ahora, respecto a los costos altos a usuario final, porque los costos, digamos, a usuario libre están siendo algo todavía competitivos, ¿no? Sí, pues, a usuario final hay que trabajar, digamos, en ver la forma como se pueden trasladar los buenos costos que se tienen, por ejemplo, todavía con el gas natural hacia ellos, ¿no? Hacia los usuarios finales. Pero es por muchas razones, ¿no es cierto? O sea, ahí tiene que haber, digamos, un cambio en la regulación para que justamente puedan estas energías renovables ingresar y trasladar sus bajos costos operativos, sus bajos costos variables a esta tarifa regulada. Y eso se va a lograr como lo están proponiendo, por ejemplo, separando bloques horarios y separando la potencia de la energía. ¿Ok? Entonces ahí se va a disminuir significativamente eso que ahorita está impactando en el usuario final, no en el usuario libre. Y entonces, con relación a la otra pregunta que está más o menos a acotación, ¿no es cierto? ¿Cómo competir con un cliente libre, ¿no? Los sistemas fotovoltaicos. La pregunta me parece que sí, ¿no es cierto? Porque miren, son muchos ya los clientes libres que están colocando sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y yo creo que si no les fuera interesante esa solución, o sea, no tuviesen un cash flow interesante, no lo harían, ¿no? Entonces, hay ciertas ventajas ya, ¿no? Y sobre todo porque, acuérdense que del año pasado, este año, la señal del costo marginal también en algunos casos se ha duplicado, se ha triplicado. Esa es la señal del costo marginal, que impacta un poco más en los precios de los usuarios libres. Entonces los usuarios libres dicen, si me están subiendo un poco los precios, yo me protejo con una tecnología que tengo que siempre evaluarla en largo plazo, ¿no? A veces la recuperación puede ser de 4 años, a veces puede ser de 6 años. Eso va a depender mucho de otros factores también. Pero están avanzando. Perfecto, perfecto, Gracias. profesor. Sí, muy bien. Sí, Luis, claro. A ver, por favor, si puedes. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ingeniero, mi pregunta iba más por el hecho, por ejemplo, mi persona pertenece a una empresa a lo cual nos hicieron un requerimiento de otra empresa de término industrial, que son de tipo contrato de cliente libre, ¿no? Con Luz del Sur. Entonces, la potencia contratada que ellos tenían era de 200. Entonces, en muchos casos, ellos no podían llegar a esa potencia, a lo cual ellos también, conectaban cargas para llegar, ¿no? Al contrato. Ya, Sí, conectaban cargas. Entonces, a nosotros, nos propusieron eso. ¿Cómo yo puedo cambiarme a sistemas fotovoltaicos? Y ellos querían como un estudio en términos económicos, ¿no? Ya, ¿cuál es el que me conviene? Entonces, yo veo que el tipo de contrato que ellos tienen con Luz del Sur, que dicho sea de paso en el punto 3 decía que cualquier otro suministro que pueda afectar los intereses de Luz del Sur, pues no va a tener como que en el contrato estipula que puede haber sanciones o cosas, porque yo lo entiendo, ingeniero, de esta manera, que son mayoristas y que separan una potencia para ellos mismos, ¿no? Entonces, el cliente quería eso, quería saber en términos económicos si es viable o no pasarme de cliente libre a cliente regulado con sistemas fotovoltaicos. Esa era la pregunta de ellos, y ingeniero, y yo la verdad hasta el momento, como profesional y como todavía que soy un poco, que quiero conocer el tema, no hay una respuesta, ingeniero. a ver.
Claro, pero tampoco la respuesta la vamos a poder dar hoy, ¿no? Porque, digamos, eso requiere pues de un análisis, ¿no? Y además es un tema que a veces es controvertido, ¿no? Porque, a ver, sí, pues se nota que ha habido una cierta, ha habido muchas controversias en muchos casos entre clientes que han migrado del distribuidor al generador o viceversa también del generador al distribuidor. Y entonces en algún momento eso ha meritado incluso que hayan propuesto la modificación del reglamento de usuarios libres, por algunas razones, ¿no? A nadie le gusta que le quiten sus clientes, a nadie le gusta que le cambien las reglas de juego, o también, digamos, a otros, digamos, y a todos les debe interesar que las reglas de juego se cumplan. Es decir, si no hay nada que, digamos, se oponga a algo, entonces alguien lo puede hacer. Cuando usted dice, por ejemplo, que podrían estar encendiendo hasta el último foco de la fábrica para poder subir los 200, a los 200 kilovatios. Sí, pues efectivamente es algo que, por ejemplo, no está prohibido en ningún lugar, ¿no? Digamos, forma parte de los, digamos, del libre albedrío, llamémosle así, de lo que va a significar un usuario libre finalmente. Un usuario libre, ojo por si acaso, ¿no? Tiene que tener capacidad de negociación también, o sea, eh, muy chiquitito, ¿no? Que quiere pensar como grande, entonces cuando ya piensa como grande, tiene que soportar también las exigencias aún, digamos, de problemas mayores también, ¿no? O sea, trato de ser equilibrado, pero con mucho gusto podemos eso discutirlo ya en las clases, pues. O sea, pero es algo que se tiene que evaluar, ¿no? O sea, pero yo pienso ya sea regulado, porque los regulados tienen más alta, tarifa final más alta todavía que los libres, ¿no? Un regulado puede ser, puede tener, la recuperación no será pues en 4 años, en 3 años, 5 años como es en otros países, pero a lo mejor es en 6, 7, 8, pero un panel puede durar hasta 20 años, ¿no? Digamos, bien usado y bien diseñado, ¿no? Ahora, pero en un usuario libre las condiciones son otras, ¿no? O sea, depende de su perfil de carga. No hemos hablado, por ejemplo, acá en esta presentación, de que generalmente la caracterización de la carga, incluso de los usuarios residenciales, está apuntando cada vez a las horas diurnas, ¿no? Ya cada vez hay menos uso de la energía en las horas nocturnas. Entonces, ahí, digamos, una fuente inagotable, pues que es el sol, podría ser utilizada, pues, en las horas diurnas, pero para eso tienen que cambiar algunas cositas en la regulación, ¿ya? Gracias. Pregunta bastante interesante, pero bastante complicada de responder. Claro. Para ello, me parece que podríamos responderlas ya dentro del curso, el Así cual es. voy a pasar a presentar en ese mismo instante. Muy bien, este es el diploma de especialización en regulación y mercado energético de corto plazo, em, a cargo de los docentes expertos Edwin Quintanilla, Rosendo Ramírez, Roberto Tamayo, Arturo Okumura y Pablo Vargas. Bien, este diploma de especialización tiene una duración de 100 horas lectivas. La modalidad es de transmisión en vivo a través de nuestra plataforma ProEducative, ¿no? El objetivo del diploma es dotar a los participantes de conocimientos y habilidades especializadas en el mercado de generación de electricidad que les permita gestionar o participar en la toma de decisiones relacionadas al mercado mayorista de electricidad y al mercado de contratos de suministro de electricidad. Muy bien. La estructura curricular de este diploma viene a cargo de estos cursos, ¿no? Que es la visión regulatoria y global del sector energético, que consta de 20 horas lectivas, teoría del costo marginal, que consta también de 20 horas lectivas, modelo de diseño de mercado, la misma cantidad de horas, market monitoring y nuevo modelo del mercado de corto plazo en el Perú. La plana docente la plana docente tiene a cargo a los profesores Edwin Quintanilla, quien es ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético. Ha sido secretario
ejecutivo de la Comisión de Tarifas de Energía, gerente adjunto de Regulación Tarifaria, gerente general de Osindermin, ex viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas, ex asesor de la presidencia de Osindermin y actualmente es gerente de supervisión de energía en Osindermin. Pablo Vargas, quien tiene estudios en Derecho de la Energía, Mercados y Regulación Tarifaria de Energía por la Universidad ESAN, experiencia en la operación y la dinámica del CEIN y el mercado de transferencias de potencia y energía, y actualmente es subdirector de programación en el COES. Arturo Okumura, ¿no?, quien ha sido asesor y consultor de organizaciones de prestigio y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Gestión Jurídica y Regulatoria del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional COES-SINAC. Rosendo Ramírez, él es ex jefe de asesores del MINEM, con publicaciones en revistas especializadas en el sector energético internacional y nacional. Exdirector general de Eficiencia Energética del MINEM. Es gerente general de empresas consultoras como MR Consulting Services y Negocios Globales Inteligentes. Exfuncionario de Osindermin en el área de regulación de tarifas de energía. Exfuncionario de EDEL, que es parte de Enel. Actualmente es responsable del área de desarrollo de negocios de Neglisac. Y por último tenemos al profesor Roberto Tamayo, quien es nuestro ponente a cargo del día de hoy. Con más de 25 años de experiencia en el sector energético, exdirector general de electricidad del MINEM, exdirector de Carelec y ha ocupado puestos de liderazgo en el COES y en el OSINDERMIN. Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa recibirán el diploma de especialización en regulación y mercado energético de corto plazo, expedido por la Universidad ESAN. Muy bien. Habiendo dicho esto, pues agradezco a todos los participantes, a todas las personas que han podido asistir a esta conferencia. Agradecer también nuevamente al profesor Roberto Tamayo por esta conferencia interesantísima que nos ha brindado esta noche y esperando que pueda también asistir a otras conferencias programadas por parte de nuestra institución. Agradecemos también a todos los participantes, que tengan una muy buena noche y muchas gracias por su asistencia.